Buenas tardes a todos por acá, tanto a nuestros invitados como también a los que, por supuesto, van a ser hoy nuestros anfitriones. Tenemos por acá la participación de muchísimos amigos. De hecho, me alegra ver tantas caras conocidas y otras que hacía rato ya no nos veíamos y de verdad que para mí es un honor poder invitar a nuestro conferencista de hoy, que es el doctor Julio Schilling, quien es politólogo. Bueno, yo creo que todos los cubanos los conocemos, pero voy a dar una muy breve introducción porque además he tenido el placer y el honor, el alto honor, de haberlo tenido presente primero en mi vida desde mis comienzos de activista y segundo también desde dentro de Cuba, donde siempre hemos tenido su colaboración, su ayuda, su asesoría, que yo recuerdo en mis casos, por ejemplo, en mi situación a veces más complicada, siempre estaba Chilling ahí. Y bueno, el doctor Julio Chilling, quien es un politólogo, es por supuesto además escritor y es director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. Además, es máster en ciencias políticas, es miembro de la The American Politics Science and the International Political Science Association y el del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Por supuesto, Schilling va a ser el primero de nuestros speakers, no va a ser el único. De hecho, en esta serie de webinar que vamos a estar realizando, vamos específicamente a enfocarnos en la educación en Cuba. Y evidentemente, ¿por qué la educación en Cuba? Porque primero es lo que el régimen cubano se ha apoderado. O sea, y sabemos bien claro cuánto es necesario transformar en nuestro país, empezando desde el sistema, para poder, por supuesto, transformar la educación. Yo creo que sin tanto extenderme, le paso la palabra al doctor Julio Schilling y por favor, doctor, los micrófonos de este webinar son para usted. Pero me oyen. Muchísimas gracias, Félix. Y la realidad el privilegio es mío, no solo de la invitación, sino de tu amistad. Recuerdo perfectamente en la Universidad de Miami con ese gran patriota Santiago Álvarez que tenía esas conferencias con tantos jóvenes como tú. Aparte, te hemos visto crecer, que es lo mismo que decir que hemos visto la causa de Cuba crecer y ampliarse. Entonces eso, donde quiera que tú vas, llevas la bandera de Cuba y no solo en el sentido literal, sino en tu esencia, en el corazón. Y te felicitamos y compartimos todo esa misión que nos une de querer ver una Cuba libre. Así que, como te digo, en lo que hemos tenido y en lo que me toca, en lo personal, no voy a decir verte crecer porque no es lo correcto, ya tú estabas formado, ya tú tenías una base, o sea, cuando yo te conocí, siempre muy claro en tus ideas, así que realmente es una asociación que yo creo que nos une a muchos cubanos y eres uno de nuestro orgullo y te doy las gracias a ti por organizar un evento como esto. Me encanta el nombre que le dieron, yo no sabía cuál era, me parece magnífico, Educación para ser libre, me parece algo fundamental. No me voy a extender mucho para tener oportunidad de tener un intercambio con todos ustedes y de entrada pido la disculpa por tenerme que ir a las 4, pero es por otro compromiso, así que en otro momento esto supongo que va a seguir y debe de seguir. Mira, la educación es sumamente importante. Primero, en su parte más simple, lo que es la formación pedagógica, o sea, tenemos que saber contar, entender algo de biología, de geografía, de ciertos parámetros del idioma, o sea, ofrece una base elemental para civilizar a las sociedades. Pero la educación tiene otro lado sumamente importante. Vemos cómo regímenes dictatoriales desnaturalizan la educación en convertirlo en una herramienta de represión política y de propaganda. O sea, eso es la perversión de la educación que, bueno, en sí no se está educando, más bien se está embruteciendo a la sociedad, pero eso tiene una programación específica de por qué se hace, porque son más fáciles de manipular, de domesticar, etcétera.
Para vivir en libertad, para tener una sociedad abierta, primero tenemos que entender de que un régimen democrático es en la historia como una pequeñita isla, la verdad, chiquitica, en el medio de un mar de, de gobernanza autocrática. O sea, es realmente la excepción en términos de los años. Lo que lo hace peor es que vemos cómo muchos regímenes dictatoriales pues utilizan el adjetivo democrático. O sea, pero eso, bueno, eso es parte de la programación de apoderarse del idioma y de los conceptos. Pero para poder vivir en democracia, porque la democracia constantemente está bajo ataque no solo de fuentes externas, sino de propio fuentes internas que conspiran por diferentes mecanismos para desestabilizar el sistema, derrocarlo y convertirlo en un régimen dictatorial. La historia abunda en estas cosas que han ocurrido: Italia, Alemania, Venezuela, Bolivia. O sea, hay que estar muy claro que si no se tiene una ciudadanía capaz de vivir en una república que ejerce la democracia, pues corre el riesgo de perecer. Entonces, ahí es donde esa segunda parte de la educación, y esto en el caso cubano, en el contexto cubano, con vista a la reconstrucción, es fundamental. O sea, esto es necesario en países que ya son libres, pero en el contexto cubano, que se parte de un proceso dictatorial y que intenta atravesar un mecanismo de democratización, en algún momento, pues es fundamental. O sea, no se puede dar el lujo de no enfocar en esta segunda parte, que es formación o concienciación cívica. Sin esto, el ciudadano queda de nuevo en un espacio desprotegido de subversión que va a llegar. O sea, lo que todo el mundo se tiene que quitar de la mente es que una vez que se llega, que la democracia es un pacto seguro. O sea, que uno dice, bueno, ya tenemos establecido la república, tenemos un sistema democrático y podemos estar tranquilos. Bueno, no. O sea, se podemos celebrar, pero todo lo contrario, hay que tomar todas las medidas para que existan instituciones y parámetros que le den oxígeno a las herramientas necesarias para vivir en libertad. Entonces, hay varios conceptos que voy a tirar del principio y después voy a volver a él, y es la memoria colectiva y la concienciación colectiva. ¿Ok? Voy a volver, recuerden eso, después voy a volver a tocarlo. La educación es una forma de reforzar determinados valores, valores democráticos, porque existe una ética democrática. Entonces, esa ética y esos valores eh, tienen necesariamente una relación simbiótica con el sistema de educación. Si el sistema de educación saca y dice, bueno, nosotros no queremos mantener neutral, no queremos abogar por ningunos valores, ya ahí están rindiéndose a la responsabilidad que tiene que tener un sistema democrático en preparar a sus ciudadanos, prepararlos para que no crean en un demagogo que les puede venir y decir un cuento, para que puedan estar alertos de propuestas que pueden venir, que pueden lucir atractivas, y la ciudadanía pues queda totalmente desarmado. De nuevo, tenemos experiencia, el nacionalsocialismo en Alemania llegó popularmente, o sea, Hugo Chávez en Venezuela llegó al poder de manera democrática. O sea, hay que estar claro en estas cosas y que esto haya ocurrido con el conocimiento que se tenía del mensaje
demuestra una ciudadanía que no estaba claramente preparada para tener esa arma tan poderosa que es el voto. Entonces, este es el propósito. Y cuando se parte de un régimen dictatorial, particularmente un régimen totalitario, que es incluso un animal diferente en un sentido cualitativo de lo que es un régimen autoritario, porque el totalitario, como entra no solo en la esfera política, sino en la esfera social y en la esfera económica, pues abarca todo. Entonces, una sociedad que sale de la experiencia terrible de un régimen totalitario, queda un daño antropológico, que ya ustedes han escuchado ese término por muchas personas, realmente queda un impacto que se necesita urgentemente, como parte de una programación de educación, determinados conceptos que, si bien se van a ejercer en la rama judicial y en la rama política, tienen que formar parte también del sistema de educación. Me refiero, por ejemplo, a la justicia transicional. La justicia transicional, pues quiere decir, bueno, es por un tiempo de transición, pero las bases que se establecen realmente quedan de una manera permanente. La justicia transicional, por ejemplo, busca primero identificar el crimen. Ok, todos los cubanos en la isla yo creo que tienen eso claro, los crímenes constantes que se cometen. Pero hay que elaborarlo, hay que tenerlos y demostrarlos y tenerlos sobre el tapete. Para que no quede duda, porque aquí no se está trabajando, ni se debe trabajar solamente para el momento o para una generación, sino es para la permanencia, para la historia. Entonces, hay que esclarecer el crimen, hay que responsabilizar a entidades, personas que cometieron esos crímenes. Sea una institución como el Partido Comunista de Cuba, sean determinados familiares, personas que estuvieron involucrados, o sea, y estamos hablando con el debido proceso de la justicia. Y después que se lleva a cabo ese procedimiento, indemnizar a las víctimas. La indemnización no tiene que ser, vamos a pasarle un cheque a tal persona. No, 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 no. Un reconocimiento, una categorización de que se le hizo un daño. Entonces, este proceso es fundamental y la educación juega una parte en eso. La descomunización, esencial. En el nacionalsocialismo en Alemania, para volver a este ejemplo, eh, en parte el gran éxito que tuvo Europa tras el fascismo, particularmente el fascismo alemán, en desmontarlo, fue el proceso de desnazificación. Entonces, esto fue toda una programación de no ilegalizar la libre expresión, pero sí ilegalizar el movimiento de sistemas, de movimientos antisistemas que buscan llegar al poder para destruir el sistema. Entonces, hay que vacunarse contra este mal. Entonces, la descomunización busca erradicar la simbología, o sea, Cuba no puede tener un mausoleo al asesino Che Guevara o una piedra al tirano en jefe. Básicamente, eso no puede existir. Todas sus fechas, toda su celebración dictatorial, hay que desmontarlo. Hay que sacar de raíz esas instituciones dictatoriales que apoyaron los crímenes de lesa humanidad. Porque si no, se está avalando y no podemos pensar ni remotamente en tener un Estado de Derecho, si no se van a sacar de raíz instituciones que existían con el propósito expreso de causar el daño. Hay que publicar, porque la transparencia es importante, los crímenes que se cometieron en el ámbito internacional. Cuba comunista es responsable de miles de muertes. Y si miramos en términos de el apoyo logístico que dieron a movimientos subversivos, de cientos de miles de muertos en América Latina, desde Colombia, en Argentina, su presencia en Asia, su presencia en África, su presencia en el Medio Oriente. O sea, no hay espacio en el globo que no escapa una presencia
del régimen castrista, tanto en apoyo logístico, en apoyo de entrenamiento. Todo esto hay que hacerlo público y darle a esos países que quisieran reclamar si existe alguna persona que participó en determinados actos que tuvo implicación en ciudadanos extranjeros, de pedir la extradición con completa garantía de proceso. El sistema de educación avala ese proceso porque lo entiende como una extensión necesaria de la democracia que se aspira a profundizar, igual que el recaudar fondos malversados del patrimonio nacional que están extendidos por todo el mundo. Eh, Todas estas son prioridades del sistema político y jurídico, pero la educación tiene un proceso esencial en eso. La memoria eh, colectiva es un poco diferente a la historia. La historia, por ejemplo, graba, está supuesto a grabar lo que ocurrió. La idea es que sea lo más objetivo posible de los hechos y dejar a que otros vengan y pues desarrollen la historiografía, desarrollen los temas, literatura, mil cosas que salen del trabajo de un historiador. La memoria colectiva recoge la historia, pero hace mucho más, porque busca ese esquema de valores, de creencias que nos da nuestra identidad, porque como cubanos tenemos una identidad. Eh, Esto no es, este es el caso con otros países también, pero la importancia de ir a ese fenómeno subgéneres del caso cubano, que sí hay determinadas excepcionalidades, primero por decir la duración dictatorial es algo realmente asombroso y sin embargo ahí están y por eso es que eso lo hace una excepcionalidad. La excepcionalidad de que la nación cubana se extienda hacia el exterior y, curiosamente, sin tener territorio nacional en el exterior, esa nación cubana produce 9 veces lo que produce la nación cubana intramuros. O sea, que los que están participando y viven en el exterior, también viven en Cuba, aunque estemos residiendo en otros países. Eso es pertenecer a la nación cubana. Y en ese sentido, Cuba está muy bien situada, no solo en cuanto a la posición económica, sino que no queda como un país totalmente devastado que empieza de la nada, porque la nación cubana que vive en libertad no solo ha logrado rescatar la historia y los valores, sino que ha vivido y ejercido la democracia en la modernidad. Y esto es muy importante porque, de nuevo, y particularmente en el caso cubano, porque si miramos nuestra historia, la independencia de Cuba se elaboró en el exterior, o sea, la nación cubana en el exterior fue quien realmente organizó y llevó a cabo nuestra independencia. Todos nuestros próceres vivieron en el exterior por una u otra razón. Y esto es algo muy diferente en la magnitud de que es en términos de tener no solo el 23% de la población que vive fuera, sino en su capacidad productora como una unidad y su influencia en la política en el exterior. Y no me refiero solo a los Estados Unidos, sino vemos en Europa, en Canadá, donde quiera que hay comunidades cubanas, hemos visto una receptividad acerca de nuestra causa. Eso no es por casualidad. O sea, eso es la nación cubana que ha logrado llevar la causa de Cuba fuera del territorio nacional. Y esto es consistente con nuestra historia. Pero, por ejemplo, es importante saber de que en 1957
la tasa de mortalidad infantil de Cuba era más baja que la de Francia y la de Bélgica. Es importante saber que en 1957 habían más médicos y enfermeras per cápita en Cuba que en Gran Bretaña o en Finlandia. Cuba estaba a la par de los Países Bajos. Esto es importante porque se ha vendido a través de los 65 años toda una gama de mentiras acerca de nuestra historia que hay que rectificar y establecer la verdad. Esto no quiere decir que no hay críticas hacia la República, por supuesto que lo hay, y eso se debe hacer, pero lo que hemos visto, como por ejemplo la desnaturalización de nuestro prócer José Martí acerca de conectarlo con el proyecto infame del comunismo cubano. Eso cualquiera que haya leído lo suficiente de Martí reconoce, como incluso muchos de los comunistas cubanos durante la República lo decían, Martí no era comunista. Sin embargo, esa retórica cambió una vez que llegaron al poder. Entonces, todo esto es un proyecto necesario, pero la historia no solo es contar eso, es contar, por ejemplo, pocos cubanos tal vez saben toda la lucha que se ha llevado a cabo de 1959 hasta la fecha para lograr la libertad de Cuba. Cuba, en la década de 1960 y 70, era el país con más presos políticos per cápita en el mundo. Es equivalente, si mirábamos en términos de proporción, a que en los Estados Unidos hubiera habido 30 millones de presos políticos. Era así de magnitud la diferencia. Todas estas cosas hay que entenderlo precisamente, no solo para estar más ilustrados, sino para estar más armados con lo que fue nuestro pasado, porque el castrocomunismo es parte de nuestro pasado. O sea, entonces hay que entender el proceso completo, que todo está atado a lo que Cuba necesita entrar para enraizar instituciones democráticas, pero el sistema de educación ya en la parte de formación cívica tiene que ser un baluarte constante de reforzar esto e invitar cuestionamientos y todo eso. Doctor, un momentico. Parece que su cámara no lo tiene muy bien enfocado y lo estamos viendo borroso desde hace tiempo. De hecho, no quería interrumpir su intervención, pero de hecho muchas personas me lo están comentando por acá que la cámara le está dando la imagen borrosa. Ahora lo tenemos nítidamente otra vez. Ahora Ah, sí, bueno, puede continuar. perfecto. O sea, y me alegro que me lo hayas dicho porque no se movió y no puedo ni ver. No, y se han dicho tantas cosas tan importantes y que además nosotros o sea, repetimos, queremos grabar varios de estos space y por supuesto llevarlo a las redes sociales, compartirlo y qué lástima que se dijeron tantas cosas importantes con una imagen un poco borrosa, pero bueno, vamos a tratar de igual hacer cápsulas, vamos a ver cómo podemos editarlo, Pero pero lo escuchamos. ¿cómo no? Pero se Sí, pudo no, escuchar bien, se ¿no? escuchó bien. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, la educación, en hacer un síntesis, pues por supuesto está la formación pedagógica de cosas que se enseñan, y yo creo que eso no hay cuestionamiento, la matemática, idioma, geografía, etcétera. Pero hay una responsabilidad en la rama de educación de preparar al ciudadano a vivir en libertad. Eso no quiere decir que hay que decirle cómo votar, pero darle las herramientas para que pueda tomar esas decisiones y hacer un análisis crítico con una base, primero, de la verdad histórica, y segundo, entendiendo, y esto es muy importante, que la democracia no es algo, no es un hecho que siempre va a existir. O sea, no es como un automóvil que lo compras y bueno, tienes el título y supuestamente eso es tuyo, a no ser que venga un ladrón y te lo quite, pero que es tuyo. No, no, no. Hay que darle alimento, es como una planta, ¿no es verdad? Hay que darle alimento, hay que estar arriba de la planta, hay que darle toda la atención necesaria para asegurar que se mantenga
abierta y libre, que las reglas del juego se eh, protejan siempre. Y esto es una lucha constante, porque en todo sistema democrático, aún en países libres, tienen retos constantes. Hay que entender esto, eh, no solo en el conteo de los votos, sino en buscar fórmulas. Por ejemplo, en Bolivia, en la primera elección que llevó a Evo Morales al poder, por ejemplo, bloqueaban el transporte en zonas donde iban a votar en contra de Evo Morales. O sea, entonces pues, naturalmente le bloqueaban, la gente no podía ir a votar. O sea, trucos rudimentarios de ese tipo. Y estas cosas tienden a ocurrir y ahí es donde pues la clase política, representando a la sociedad, debería de, bueno, elaborar un sistema que garantice la facilidad para votar, pero que haga difícil las trampas. Pero no se trata solo de eso, sino de no perder de vista que muchas de las ideas que eh, se pueden estar eh, materializando en movimientos parten de ideologías antisistemas como el marxismo. Esto es un fenómeno que lo vemos en países libres, pero de nuevo, en el contexto cubano es aún mayor el reto porque estamos viniendo de 65 años de una campaña de embrutecimiento total en cuanto a la historia, cómo fue no solo la historia de 1959 hasta el momento, sino la historia previa. Eh, Cosas como, bueno, ¿dónde estaría Cuba si el comunismo no hubiera llegado? Si miramos, anteriormente dije que en 1957, pues la tasa de mortalidad infantil de Cuba era más baja, o sea, menos niños cubanos nacían muertos que en Francia y Bélgica. Bueno, sin embargo, ¿dónde está Francia y Bélgica hoy? Son países del primerísimo orden, ¿no? ¿Verdad? Igual que Italia, igual que tantos otros países que en aquel momento tenían tasas inferiores a Cuba en los parámetros que las Naciones Unidas medía el progreso. Entonces, quiere decir que ha pasado, y no solo los países del primer mundo, del primer orden, países en aquel momento, Perú, por ejemplo, en la República Dominicana, que tenían una tasa de poder leer y escribir bajísima. El propio Brasil en la década de los 50 y sin embargo, hoy en día eh, tienen un nivel que compite con el de Cuba. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Eso es algo que el régimen, por supuesto, no va a promover porque esto choca con esa narrativa. Entonces, ese proceso de deprogramación, no con demagogia, sino con hechos, forma parte de la formación cívica, una rama de concienciación cívica para armar al pueblo de Cuba y reforzar determinadas instituciones que tienen que permanecer en Cuba, instituciones dedicadas a preservar la memoria colectiva, y yo creo que, por ejemplo, hay países que tienen Polonia, Alemania, o sea, que han abierto los archivos de la Stasi, por ejemplo. Todas estas cosas son necesarias porque lo primero que se tiene que hacer hincapié es que hay un bien y hay un mal. No se puede relativizar 65 años de barbarie y los crímenes de esa humanidad que se han cometido y se siguen cometiendo. Entonces, dicho eso, para no extenderme en la parte de la ponencia y llegar esto a un conversatorio, y yo pienso que fue el internet porque yo no me podía ver, pero bueno, espero que se haya podido oír bien y le doy bienvenido a cualquier pregunta o comentario que tengan. Bien, muchísimas gracias, doctor. No, se escuchó perfecto. No solamente lo que tuvimos fue la interrupción de la cámara, pero todo lo demás se escuchó súper bien. Además, a ver, cómo no aprender, cómo además no ver la proyección y sobre todo la imagen de una visualización de una Cuba que hoy quizás muchos jóvenes cubanos, y la inmensa mayoría de los jóvenes cubanos a veces no vemos. Ustedes desde la experiencia, pero además desde el trabajo constante
pues sí logran transmitirnos, ¿no? Y eso precisamente yo creo que ha sido el triunfo principal del exilio cubano que nos antecedió. Ese exilio que no ha dejado de luchar y que no ha dejado, por supuesto, de pensar, de trabajar, de soñar en esa Cuba que está cerca. No podemos dejar nunca de soñar que esa Cuba no va a estar lejos, que esa Cuba está cerca. Y esa yo creo que es precisamente lo que nos ha motivado a nosotros, a este grupo de cubanos de dentro y fuera de Cuba, a juntarnos acá en nuestra organización y específicamente a luchar por una educación, por transformar las mentes, que por supuesto se lleven y al final sean una transformación en los corazones que necesitamos en Cuba. Doctor, le agradezco. Yo creo que si hay preguntas, voy a ver si en el chat tenemos alguna pregunta. Si no, pues a partir de ahora quedan los micrófonos abiertos. Vamos a darle la palabra a los que así lo deseen. Yo igual tengo unas por acá, pero voy por acá a dejar, por ejemplo, acá, voy a leer algunos comentarios que decía Elena, por ejemplo, decía que qué bonito concepto de la nación cubana organizada desde el exterior. Esto nos da ánimos para pensar en nuestra labor que en el exterior, porque el exterior puede de verdad ayudar a la causa de Cuba, decía Elena por aquí. Así que si desde allá paso los micrófonos, creo que Joana tenía una pregunta. Y Joana, ¿tienes una pregunta por acá? Bueno, Félix, quiero agradecer a Chilling una vez más, aunque ya lo hemos hecho de manera privada, su gentileza al poder compartir con nosotros en este espacio. Creo que estamos tratando de construir, o de más bien reconstruir y recuperar esa nación que un día tuvimos, pero a la que no hemos renunciado. No hemos renunciado a ella, aún viviendo en el exilio, y creo que ese momento, ese espacio y esa campaña que estamos teniendo y queriendo llevar adelante a través de nuestro movimiento es un poco para recuperar un elemento esencial, que es la educación. Sí, la educación es transversal a todo cambio que queramos tener en Cuba. No se puede pensar en un cambio en ningún área que no parta de la educación. Y agradecer a Chilling una vez más esta oportunidad y quizás un poco pensar para un futuro cuáles serían esas acciones concretas que nosotros como exiliados pudiéramos hacer para contribuir desde ya al cambio del sistema educativo en una Cuba futura. Primero, encantado, Joana, de verte nuevamente y te felicito a ti, a Félix y todos los que organizaron eventos como este porque es fundamental y le doy las gracias al comentario de Elena porque la realidad es que el concepto de nación, y me disculpan si caigo en una redundancia, pero esto es un punto muy importante de establecer porque el castrocomunismo siempre ha querido pues desligar y hacer, bueno, ellos son Cuba y el resto es otra cosa. Y no es así. El concepto de nación no requiere territorio nacional. Un Estado sí. Y lamentablemente ahí requiere territorio y lamentablemente lo que hay es un Estado dictatorial. Pero en el caso de Cuba, pero la nación cubana no tiene concepto o sea, la nación no requiere territorio y yo siempre he vivido en Cuba. Para los que no lo saben, yo llegué a los Estados Unidos con 6 años de edad, o sea que básicamente he vivido fuera de Cuba en el sentido físico, pero no en el sentido espiritual ni cultural, de modo de que pues tengo mucho que agradecerle a los Estados Unidos, pero no es mi país, hay que estar claro. Y yo creo que Dios tiene sus razones por la cual a todos los que venimos de allá, yo lo veo en la hija mía, o sea, que nació acá, por ejemplo, y siempre hay un fenómeno de Cuba que siempre surge, que siempre está presente, y sobre todo de cuando las condiciones se den, cuando caiga el régimen, en el caso mío, sí de volver a radicarme allá, en el caso de hombres como ella y como tantos otros que nacieron acá, de conocer eso que les da su identidad, porque este fenómeno de nación es algo esencial, por no decir espiritual. Y ya, aquí ya nos entramos en un entorno trascendental del cual creo es parte de lo que explica nuestro fenómeno, porque Dios tiene sus propósitos y en eso estamos envueltos
todos. Y estoy muy optimista por muchísimas razones. Cuando vemos que después de 65 años de adoctrinamiento, de represión, de todas las mentiras habidas y por haber, ese hombre nuevo, ese producto de ese sistema de adoctrinamiento, lo que quiere es venir a la provincia cubana en el exterior. O sea, ese es el gran sueño cubano, es venir al exterior. Entonces, cuando uno ve eso, y no es que quieren ir a radicar a, digamos, a una colonia, a un lugar netamente norteamericano, que aquí en los Estados Unidos hay lugares que nada más que hay estadounidenses, no se crean que no. Sin embargo, no, quieren venir en colonias donde hay cubanos. Es más, incluso si van a otro estado que no es la Florida, si van a Kentucky, van a querer ir a un lugar donde hay ciertos cubanos. Si van a New Jersey, si van a Texas, si van a Illinois, siempre es la búsqueda. Bueno, ¿dónde hay cubanos? Porque yo creo que Dios nos dio un fenómeno de tribu que lo llevamos desde nuestra historia. Yo creo que eso es una realidad que nos ayuda en ese nuevo proceso, pero sí hay que insistir en determinadas cosas. No se puede andar, digamos, a las corridas y decir, bueno, olvidémonos de un proceso de justicia transicional porque eso va a ser muy complicado. No, 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 no. Si eso no se hace, en menos de una generación volvieron al poder con otro nombre, como se ha dado en muchos países del ex bloque socialista que revirtieron la propia Rusia, por ejemplo. Así que las cosas hay que hacerlo. Y sí hubo un intento, ya que estoy hablando de Rusia, de llevar a cabo un proceso de descomunización. Boris Yeltsin lo quiso, pero se le puso mucha presión, lamentablemente incluso los Estados Unidos también, de que desistiera de eso, y eso fue la desgracia de Rusia. Excelente, excelente. Creo que por acá había otras preguntas. Creo que por aquí, bueno, por acá entonces yo tenía una pregunta para usted, profe. O sea, desde su visión, desde su experiencia, ¿qué más podemos hacer los jóvenes cubanos en el exilio? Desde su visión y su experiencia, viendo lo que ya han hecho otros jóvenes que nos han antecedido, ¿qué podemos hacer nosotros? Mira, esa pregunta que también fue parte de la de Giovanni y no la contesté. Mira, yo creo que se está haciendo, hay que entender una realidad. Es una gran tentación llegar a un país, en este caso como los Estados Unidos, pero se puede, yo creo que los que viven en Europa también lo pueden decir, los que están en Canadá, la gran tentación de olvidar, de desvincularse de su pasado, si se pudiera, de su identidad, y decir, bueno, aquí el cielo es el techo, tengo tanto que puedo hacer acá, ¿para qué voy a estar preocupado con el caso cubano? Y sin embargo, no nos suelta ese fenómeno. Por eso hablé de lo del el fenómeno sobrenatural de nuestro caso. Pero privar el régimen de fondos, llevar eh, el mensaje de la realidad cubana en cada lugar que se pueda. Los que tienen acceso, porque hay personas que, o sea, jóvenes que han llegado, como tú, Félix, que llegan a centros de poder importantes. Bueno, dejarles saber la realidad de Cuba, dejarles saber que una salida mediatizada no es la solución. eh, y si se tiene una relación con un gobierno tal vez más amistoso, más comprometido con la causa de la libertad, pues pedir que ayuden a producir un cambio de régimen. Era la caída del comunismo soviético y la liberación del bloque socialista, esto no pasó por un estornudo. Esto fue parte de una campaña deliberada donde hubo un cambio de enfoque
por parte de el gobierno del presidente Reagan de directamente revertir el comunismo. Y se tomaron medidas estratégicas para quebrar económicamente a los Estados Unidos, a la Unión Soviética, combatirlo en diferentes frentes y producir su caída. El intento desesperado del poder político soviético de buscar la apertura económica que no lo lograron hacer, llevó a Mikhail Gorbachev a tener que abrir el sistema político pensando él que iba a encontrar el apoyo para llevar a Rusia al modelo chino, que su intención fue la apertura, reformular la economía, como hicieron los chinos, pero no le dieron el apoyo, no le dieron el apoyo el aparato político, entonces dijo, ah, bueno, pues entonces voy por esta vía, pero el sistema se le fue de las manos. Entonces, todo esto no ocurrió en un vacío. Ese compromiso lamentablemente no lo hemos visto hasta este momento. Eh, Quiera Dios que eso vuelva porque cada vez vemos más cómo Cuba comunista es una amenaza para no solo los Estados Unidos, pero para la paz global. O sea, el territorio cubano es básicamente una base de espionaje para los chinos, para Rusia, para Irán, para todos los elementos de la subversión internacional. Y cuando digo Irán, aquí entra Hamas, por su situación geográfica, su locación geográfica, pues las bases de espionaje tienen un lugar óptimo desde Cuba para espiar a los Estados Unidos. Es hora que se entienda la amenaza cubana, el papel del narcotráfico en en el de Cuba comunista, su relación con los carteles de México, más allá de que utilizan al régimen de Maduro, que es una neocolonia, para dar la cara. El comunismo cubano tiene una relación muy estrecha con el narcotráfico por su vínculo con López Obrador, que la inteligencia cubana desde hace muchos años ha preparado y ha dado un apoyo logístico extraordinario a López Obrador al punto de ayudar a formar el partido Morena para tener más espacio para poder hacer lo que les da la gana en México de una manera indirecta. Entonces, el fenómeno, cuando miramos, por ejemplo, el compromiso del mundo en ayudar a Ucrania, compromiso que yo comparto, eh, no se puede a la misma vez entonces mirar al mejor aliado que tiene la dictadura rusa, no solo en el hemisferio occidental, uno de los mayores aliados en el mundo. Y esa relación funciona de ambos lados. Los bancos de Putin han servido hasta los otros días de lavar el dinero del narcotráfico, del castrismo, para esquivar las sanciones de la dictadura cubana y sus colonias. El escrutinio que ahora tiene por su invasión a Ucrania se las ha complicado y fíjense que en Cuba la situación se complica precisamente a propósito de la invasión rusa a Ucrania por la cuestión de los bancos, que los bancos rusos eran la forma que ellos podían utilizar gran parte del lavado de dinero, sus operaciones en los bancos de Rusia en Europa. Así que las razones sobran. Y yo creo que los jóvenes, cualquier persona, porque ya esto no es solo una cuestión de edad, que puede tener el alcance de tener, y todo comienza con ideas, todo comienza con propuestas, todo comienza con relatar la verdad para que se eleve la concienciación y entiendan la amenaza del castrocomunismo al mundo. No se oye, no se oye. Sí, disculpa que estaba silenciado. Mira, dice Leo por acá por el chat, hablando de los jóvenes y su realidad, ¿cree usted, profesor, que la Unión de Jóvenes Comunistas realmente existe en la isla? ¿Cree que existen jóvenes comunistas como para ser una organización nacional realmente funcional? Estas son preguntas de jóvenes que están en la isla. Tenemos otra y de hecho estamos haciendo el enlace, profe, con un colega suyo desde La Habana, Cuba. Así que vamos a hacer. Pero bueno, por acá la pregunta que nos hacían ahí, Leo. ¿Cómo no? Mira, yo creo que entiendo la pregunta como si todos los jóvenes que pertenecen a
a esa organización que es una extensión del Partido Comunista, si todos creen realmente en el comunismo cubano, no, no lo creo, no lo creo. O sea, el sistema que se ha confeccionado en Cuba comunista es muy parecido a lo que se llevó a cabo a través del comunismo internacional y han surgido muchas tesis en cuanto a la, la ideología, o sea, la definición de ideología. La primera definición era, bueno, un sistema de creencias, ¿no es verdad? O sea, que la persona creía en eso como una religión política. Pero también a raíz de estudios que se hicieron después de la caída del comunismo soviético, particularmente en el ex bloque socialista, se llegó a la conclusión que para muchos era un mecanismo discursivo para avanzar en la vida. O sea, un sistema cerrado, pues había que seguir el idioma, el lenguaje establecido y las normas establecidas para avanzar. No quiere decir que realmente estaban dispuestos a dar la vida por el castrocomunismo, pero sin embargo eran las herramientas para subir. Podemos hacer, digamos, poner diferentes categorías de, bueno, un papel moral tal vez menos brilloso a los que se acoplaron para avanzar en vez de resistir, pero en cuanto a decir, bueno, todos los miembros del Partido Comunista, todos los miembros de los jóvenes del Partido Comunista, si realmente creen o forman parte, no, por supuesto que no lo creo y yo creo que en su momento el momento de la caída, pues ahí es que se dice, bueno, realmente lo que quedan son cuatro gatos que sí se beneficiaron del sistema y ya a esos no le quedan el retorno. Mira, quiero usar una cifrita para dar apoyo a esto. Cuando cae el nazismo alemán, el nacionalsocialismo, una cuarta parte de la población de una u otra forma tuvo que responder a tribunales. Una cuarta parte, porque el sistema de una u otra forma involucraba a la sociedad. Sin embargo, de esa cuarta parte, el 0,003% de la población enfrentó cargos criminales. En otras palabras, una cantidad ínfima. Sin embargo, una gran importancia en el juicio moral que se le hizo al sistema y los realmente responsables por aquello sí enfrentaron que esa fue esa ínfima parte de la población, pero lo más importante fue que el partido alemán nazi se ilegalizó porque no es un partido político en el sentido que lo entendemos en países libres, sino era una maquinaria de guerra. Si un enamorado del marxismo, cosa que yo pienso que el marxismo apela más a la emoción que a la inteligencia, pero digamos que exista, bueno, hay diferentes corrientes, o sea, la socialdemocracia opera dentro de un régimen democrático. Por ejemplo, lo que vemos en el modelo nórdico, por ejemplo, en el modelo alemán posterior a la Segunda Guerra Mundial, o sea, donde la socialdemocracia pues abrazaba lo que era un régimen de libertad. Hay espacio para personas que abracen la idea de un estado de bienestar social, de un papel del gobierno mayor en la economía. Todo eso es válido siempre y cuando se respeten las reglas del juego. Las reglas del juego democrático que reconoce el espacio de diferencia y que no va a intentar llegar al poder, cambiar la constitución para quedarse para siempre atado al poder. Gracias, profe. Profe, nosotros teníamos, por ejemplo, acá en el grupo, nosotros tenemos en nuestro movimiento como, hemos desarrollado como 6 puntos, ¿no? Específicos para lo que queremos hacer. Por ejemplo, una vez, por supuesto, logrado el cambio, ¿qué es lo principal que tenemos que tener, o al menos qué es lo que debe ser prioridad en una ya verdadera y necesaria reforma educativa en Cuba? Yo quería, por ejemplo, compartir estos 6 puntos y después pasarle la palabra. Creo que por acá tenemos a un colega suyo desde allá, desde la isla, creo que quiero hacerle creo que quiere hacerle una pregunta a usted. Pero le voy a compartir estos 6 puntos y además usted darnos su visión de lo que cree usted que debe de tener la educación en Cuba una vez logrado el cambio.
Por ejemplo, nosotros habíamos anotado que éramos 6 puntos. Por ejemplo, lo primero que sería la reforma curricular, que es cambiar, por supuesto, el currículo, que para eliminar la propaganda, por supuesto, del régimen y promover una educación basada en hechos, pensamiento crítico y diversidad de opiniones. Teníamos como segundo punto la formación de los profesores. Creo que eso es fundamental. Necesitamos capacitar, por supuesto, a los educadores cubanos. El punto número 3, el acceso a la información. Yo creo que de hecho eso aún ya hoy está ocurriendo dentro de las propias escuelas cubanas, donde hemos visto de hecho un aumento del pensamiento crítico precisamente al acceso, debido al acceso que hoy tienen tanto estudiantes como así también algunos o una parte importante de los profesores dentro de la isla. La promoción, una vez más, de ese pensamiento. Yo creo que será necesario la promoción del pensamiento crítico dentro de la educación en Cuba. La participación también de la comunidad, yo creo que no debe quedar fuera. Y así habíamos incluido este punto. Y el último, que no es por ser el último, sería el menos importante, la despolitización de la educación, que yo creo que es importante asegurar que las escuelas y las universidades no sean usadas como herramientas políticas, sino que por supuesto se enfoquen en una educación académica y cívica. Entonces, no sé si por acá tendrán otra pregunta. Si no, pasamos los micrófonos. Maestro, le dejamos entonces responder a Sí, usted. mira, Si tiene cómo alguna no. otra pregunta, le dejamos. Si Mira, no, recuerden que el profesor Chilling no, a las 4 nos tendrá que abandonar. mira, bien rápido, y quiero que no, no lo dije, en lo personal, estoy a favor de una educación pública desde primer grado hasta nivel de graduado. O sea, y que creo que puede existir un sistema de educación privado y público perfectamente bien, pero la idea de la educación pública hasta nivel de graduado, no lo voy a llamar gratuita porque, o sea, tiene un costo social, pero ese funcionamiento de educación pública existe en la República. Habían mecanismos extraordinarios para abrir las puertas de la universidad a personas de muy bajos recursos. Yo creo que eso se podía haber reforzado. De hecho, se estaba reforzando a través de la vida de la República en muchos países de Europa. O sea, que ese concepto yo creo que tiene que estar fundamental, en mi apreciación. Yo creo que es una cosa saludable. Yo creo que de todos los puntos mencionas uno de ellos, la reformación de los profesores. Ese proceso de ilustración es en un sentido tal vez técnico. Hay que llevarlo a cabo a nivel de la justicia, a nivel de la educación, de los profesores, o sea, personas que fueron represores, personas que estuvieron vinculados desde una posición de poder, eh, al aparato dictatorial, un juez que injustamente validó la injusticia del régimen, no puede servir de juez. O sea, sin lugar a dudas, esto lo tenemos que ver en todos los campos, incluyendo el de la educación. Y en la transparencia, yo creo que es fundamental y que es algo que se debe dar acceso. Yo creo que en eso la electrónica facilita mucho. Nadie debe de quedar fuera, y no solo la educación solamente a base de, digamos, de primaria hasta la universidad, sino también personas que quieren aprender una vocación, personas que quieren educación de adultos, personas que tal vez quieren, digamos, no consideran que recibieron. Sí, doctor, se le silenció el teléfono, el Ah, audio. ¿ya me oí? Sí. Perfecto. Pero no se oyó nada. Sí, sí, solamente en ese momento. Ah, ok. Fue un segundo. Así que en resumen, yo creo que está bien enfocado los 6 puntos que mencionas. Bueno, no sé si alguien más acá en el chat quiere hacer alguna pregunta. Si no, bueno, dice Lésar, tengo una pregunta. ¿Qué influencia cree usted que tenga el actual sistema de educación en Cuba en el ámbito social, ya sea en cuanto a la situación de la sociedad, en el plano político y en los males que aquejan a la isla? Tiene un impacto detrimental.
O sea, porque la educación está completamente politizada. O sea, la educación es una herramienta del poder político dictatorial. O sea, por ejemplo, hay determinados ramas que tal vez escapan o por lo menos son menos obvios, la matemática, determinados terrenos que pues son menos politizados, pero por lo general la educación está ahí para servir los propósitos políticos, los propósitos de la supervivencia política, de modo que está completamente contaminado. Eso no quiere decir que han salido y decir, bueno, no están calificados para el mundo moderno, pero yo creo que todas las personas que han salido al occidente, cuando vienen a Cuba, cuando salen de Cuba, se dan cuenta de lo que les estoy diciendo, que se dan cuenta de que los han deprivado de realmente de poder formar un análisis, no deprivado porque las personas toman esas iniciativas por su cuenta, pero no han tenido las herramientas a través de los estudios. Déjame poner, porque se me está quedando sin batería, con permiso, vengo a dar para acá. Sí, hay una pregunta por acá. Carla preguntaba que si se puede acceder a este material. Sí, el Space, acá el webinar está siendo grabado. De hecho, cuando a medida que vayan pasando los webinars, van a ir viendo la conferencia. La de Julio Schilling es la primera, no va a ser la única. Vamos a tener a otros colegas, a otros expertos sobre el tema educativo en Cuba, unos desde dentro de la isla, otros desde afuera, porque como bien decía Schilling, la nación cubana está dividida, ¿no?, en dos partes, pero al final es una sola, tanto adentro como fuera. Chile, me gustaría que antes de terminar, no sé si por acá creo que Carlos tenía una pregunta. Si no, me gustaría porque esa parte quizás no quedó bien grabada por la cámara, pero me gustaría que repitieras un poco el tema y este concepto sobre la nación cubana y el Estado cubano. Ese concepto, esos dos conceptos nos gustaría que los repitieras, porque además, ahora que sí te vemos bien, tengo dudas que si en aquella vez que lo dijiste no se escuchó bien o la cámara estaba mal. Y si no, pues entonces sí le damos paso a usted y después a la última pregunta. ¿Cómo no? ¿Quiere que Carlos pregunte o que toque? Sí, Carlos, no sé si puedes desmutear el teléfono, ¿sabes hacerlo? A ver, si no, déjame ver si yo lo puedo desmutear. Vamos a ver. Ok, te estaba solicitando, ok, yo creo que ahí te escuchamos. ¿Me escucha ahora? Te escuchamos perfectamente. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Félix. Gracias a todos los presentes. Gracias por la invitación. Acá disfrutando un apagón en Cuba. Y bueno, y al mismo tiempo eh, alimentándome de la savia del conocimiento, que es muy importante. Tuve el privilegio de ser profesor de Félix cuando él vivía acá en Cuba, en el noveno grado y en el preuniversitario también. Impartía historia y hablo varios idiomas. Pero bueno, ya usted conoce, creo que mejor que uno, eh, nuestro panorama actual y es muy importante que se esté haciendo esto. Entonces, mi pregunta es, doctor, en particular, ¿cómo podríamos ver todo el asunto de vincular en nuestro sistema educativo cuando sucede lo inevitable, porque ha de suceder? ¿Cómo manejar esto de la enseñanza laica que se ha manejado en Cuba hasta ahora sin acceso a otro tipo de enseñanza? O sea, estamos obligados a ir a un mismo sistema de enseñanza, están obligados a recibir un mismo canon. Igual estamos obligados a utilizar un mismo texto, los textos que se imprimen. Creo que el proceso sería muy complejo y necesitamos de ayuda externa, sin duda, para poder enmendar de algún modo o dar nuestros primeros pasos como lo haría un bebé, porque realmente estamos ciegos los que estamos acá, por mucho que intentemos, necesitamos ayuda. Entonces, mi principal preocupación como cristiano que soy también es esa enseñanza laica al extremo que vivimos. ¿Cómo podría o qué sugiere usted que deberíamos hacer para que nuestra educación se plurifique, ¿no? Tenga esa diversidad que necesita toda nación democrática en la que cada quien pueda mandar a sus hijos
a la escuela que prefiero, si desea enseñarle en casa. Es mi principal prerrogativa, bueno, la que siempre he sostenido, incluso cuando era profesor y estaba activo en el sistema, siempre se me censuró por ello, cuando aún trabajaba en educación. Carlos, primero te felicito porque entonces tú eres parte de responsable por la formación de Félix y seguro Sí, señor. de otros muchachos de alimentar ese sentir de amor por Cuba y a la libertad. Así que te tengo que felicitar por eso. Y mira, lo que estás abordando es muy, muy importante, porque yo creo que eh, la, el sistema democrático es un producto de la civilización occidental. Y esa Sí, señor. civilización occidental es un producto del cristianismo con valores judeocristianos. Eso es un hecho. Otro fenómeno es que la religión no escapa la vida. El marxismo es una religión política, es una religión pagana. Y muchas corrientes del marxismo que lo vemos en diferentes formas neomarxistas, diferentes adaptaciones modernas, no solo ya al entorno de la economía, sino con desarrollo en la cultura, operan como una religión política, una religión pagana. Entonces, quiere decir, nos tenemos que preguntar qué religión queremos que o debe una sociedad eh, adoptar en el sentido de tomar los parámetros morales, porque la virtud ciudadana es obligatorio para vivir en democracia con éxito y con duración. Si no se ejerce la prudencia necesaria y actos de virtud, pues se convierte la democracia en un instrumento que le da el poder a demagogos que se van a aprovechar de los espacios que da para llegar al poder y perpetuarse. Entonces, es fundamental tener y promover una moralidad. Esto no quiere decir, por ejemplo, que alguien que no sea creyente, si no quiere tomar parte en ninguna clase de religión, está bien, no tiene que asistir. Igual que si alguien objeta cantar el himno nacional, si objeta hacerlo, está bien, no está obligado a cantar el himno nacional, pero no quiere decir, por ejemplo, que el himno nacional no se debe de cantar en las aulas y eso no quiere decir que no se debe de enseñar la base de la civilización occidental, que es innegable. O sea, el mundo libre, el occidente no se puede desprender. Recuerda que es una mesa de tres patas: Roma, Atenas y Jerusalén. No podemos quitar la pata de Jerusalén y pretender que la mesa democrática puede mantenerse. No. Entonces, eso es algo que no está entrando en el entorno político, pero sí tiene que ser parte, en mi apreciación, del currículo para dar una formación aceptable para la convivencia. Nosotros hemos visto, por ejemplo, videos de algunos problemas que hay en las clases de Cuba a nivel de primaria, eh, piñaceras, o sea, determinadas cosas que parece un carnaval anárquico fuera de orden y estamos viendo una clase en una clase de educación. Este fenómeno también lo vemos acá en determinados estados y ciudades en los Estados Unidos. Y eso es un gran problema, porque esa descomposición social es lo que abre la puerta a que venga la tiranía. Entonces, preparar la ciudadanía, por mucho que personas no creyentes pueden objetar, es necesario tener un apego a un orden trascendental, por lo menos en el marco moral que establece, porque el decir, bueno, no vamos a tapar toda esa parte, la religión te va a seguir, pero lo que va a entrar es una religión pagana
una religión política, repito, como el marxismo, como el islamismo. Entonces, esto como con secularismo radical, ¿no es verdad? Que también es un apego a una visión de la ciencia que se está endiosando. Esto lo vemos en muchas cosas donde, por ejemplo, en algunos casos, la mejor intención de atender cuestiones del medio ambiente se está divinizando una posición, ¿no es verdad? Dándole casi un estatus, la madre tierra, por ejemplo, como si fuera una diosa, como si fuera una entidad, una deidad. Esto es una religión pagana. Entonces, te das cuenta que el espacio de la religión, el humano necesariamente, no, si miramos la historia desde que se graba, siempre ha habido creencias y culto hacia una religión. Entonces, personas pueden decidir, no, esto yo no lo voy a seguir, magnífico, pero los parámetros morales que los valores judeocristianos establecen es lo más afine a lo que es el sistema democrático en su función. Podemos decir, para cerrar la idea, que porque se hace siempre mucha distinción entre la Revolución Francesa y la Revolución estadounidense, y dice, bueno, la estadounidense es la revolución exitosa, el ensayo democrático más exitoso. Bueno, si creen eso, que es verdad, pero si lo creen, eso tiene una razón, y eso es el apego a la religión, el Amén. apego bíblico de los fundadores de los Estados Unidos. Eso es ineludible. O sea, en sus documentos más importantes, en todo momento está el entendimiento de que hay un ser superior que guía al mundo y que el apego a la ley natural, o sea, que hay una ley que ningún gobierno puede tocar o pisar. Eso es importantísimo. La visión de la naturaleza, de entrada dudando el sistema que se estableció en los Estados Unidos de frenos y contrapesos, fue confeccionado entendiendo que el humano tenía la inclinación a pecar y precisamente había que frenar esa tendencia. Entonces, buscar un sistema que las instituciones contrapesan uno contra el otro para evitar un poder absoluto. Bueno, eso quiere decir que la visión que tiene de la naturaleza humana es media pecaminosa, que entonces si el humano es pecador, imagínate un gobierno, imagínate en el poder, cómo puede ser, hay que ponerle frenos, hay que ponerle límites, y ese concepto es lo que ha hecho, bajo el marco de la ley natural, de que los Estados Unidos es un ensayo exitoso. Entonces, si uno mira el ejemplo y dice, bueno, aquí funcionó, bueno, yo creo que eso quiere decir que una buena vía de tomar. Esto no quiere decir que se está obligando a las personas a convertirse al catolicismo, al protestantismo, no, 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 pero sí hay un marco de valores que de ahí sale, que es el mejor complemento al sistema democrático, y los Estados Unidos es prueba de eso. Pues entonces, ¿para qué vamos a reinventar la rueda? Yo creo que, y cuando miramos cada vez que ese apego con un orden trascendental se distancia, hay mayor caos, hay mayor criminalidad, hay mayor uso de droga. Esta descomposición que vemos en sociedades occidentales y libres, en el caso cubano, es perfecto evitar. O sea, y las herramientas existen para que eso no ocurra, donde se puede ser libre, libre de elegir si se quiere creer o no, pero sí los parámetros, repito, morales que de ahí salen, eso sí nutre el sistema democrático. Espero no haberme extendido mucho. Y mira, para cerrar la idea de que Félix me pidió antes de irme, y de nuevo los felicito, Félix, te felicito, Joana, todos los que han organizado este evento. Yo creo que esto es bueno que se siga con frecuencia, y puedes contar con mi participación en otro momento, porque yo creo que esto es muy importante, sobre todo que queda grabado y queda para este intercambio de nación cubana
de dentro y fuera. Y esto es apto para incluso no cubanos, porque yo creo que aquí hay mucho que nuestros hermanos venezolanos, nicaragüenses, bolivianos, españoles, o sea, que se puede entender porque ningún país está libre de la amenaza de, si es una democracia, que caiga, y si no son regímenes democráticos, tenemos el caso de Nicaragua para saber qué no se debe hacer. ¿Verdad? O sea, Nicaragua es un caso, fue libre y volvió. ¿Por qué? Porque no se tomaron las medidas, incluyendo la educación, el sistema de educación. Se relativizó esa parte y ahí estamos, que volvieron al poder. Pero en el contexto cubano, el entender el fenómeno de nación es tan importante, y tal vez vino bien que la cámara se fue para darme la oportunidad de repetirlo. Porque muy especial en nuestro caso, el cubano, porque a través de nuestra historia, para 1850, Cuba todavía era una colonia de España. Sin embargo, los Estados Unidos ya era el primer socio comercial de Cuba. O sea, eh, quiere decir que la relación con los Estados Unidos es muy diferente al resto de los latinoamericanos como pueblo. La nación cubana se forja en el exterior. O sea, la guerra de independencia, Martí en su despacho en Front Street fue donde se organizó principalmente. O sea, todos nuestros próceres, Padre Varela, todos los familiares de nuestros próceres, la esposa de Carlos Manuel de Céspedes, su hijo, todos estuvieron fuera, todos vivieron en esa nación cubana, eh, no en el territorio nacional. La organización de nuestros esfuerzos de liberación siempre fue el caso. La relación del gobierno de armas de la Guerra de los 10 años, buscando apoyo internacional, que primero lo tuvo de los Estados Unidos, del presidente Grant, y lamentablemente su ministro de Estado le dio la espalda a la causa cubana por el apego que él tenía con la corona española, y al final el presidente Grant traicionó a los cubanos. Eh, pero el principio al cual estoy refiriéndome es el mismo. Nuestra situación, no solo geográfica, sino cultural, ha dado una relación muy fluida con nuestro vecino del norte, y los cubanos no abandonaron nunca su esencia. Quiere decir que hay algo muy fuerte en lo que es la nacionalidad cubana, porque estando en el país más rico y más poderoso, con la mayor oportunidad, particularmente en la era industrial, cuando estuvieron Martí y tantos de nuestros próceres en el siglo XIX, la causa de Cuba siguió siendo el factor principal, el motor que los movía. Y eso ha durado a través de los dos regímenes autoritarios de Cuba republicana, bajo Machado, bajo Batista, donde siempre desde el exterior había una relación fluida y simbiótica con la nación cubana fuera. Pasando a 65 años de comunismo cubano, pues el decir que la nación cubana fuera del territorio, económicamente, medida como una unidad, es muchísimo más potente que los cubanos en intramuros. No es porque seamos más hábiles que los que viven dentro, no. Simplemente que nosotros operamos en un sistema libre y ustedes no. Esa es la diferencia. Pero eso nos une porque compartimos esa misma esencia de nación, pertenecemos al mismo tribu. Y eso es a un punto de gran esperanza para nuestros hermanos que viven dentro de la nación cubana, y explica la asimilación tan fácil en cuanto a nuestros hermanos que vienen recientemente de Cuba y cómo enseguida están en unión con cubanos que llevan más tiempo. O sea, no hay esa diferencia. Cuba nos une porque Cuba es la que nos hizo nación. Entonces, el concepto de Estado
un Estado sí necesita territorio, porque si no, no puede operar. En el caso cubano, el Estado cubano es un Estado dictatorial, ilegítimo. No existe la soberanía popular. Es el mando dictatorial básicamente por 10 familias que controlan las estructuras del poder y se acabó. El resto del país a su servicio. El concepto de nación no requiere de territorio. Así que en eso, por ejemplo, Carlos, tú y yo vivimos en la nación cubana. Yo en libertad en el exilio, tú en dictadura, intramuros, pero espero a ti y tanto nuestros hermanos que nos están viendo en su momento conocernos y abrazarlos en una Cuba libre y luchar por esa reconstrucción de Cuba, que la educación es fundamental. Gracias por la invitación. Gracias, Félix, por esta oportunidad y repito, quedo a vuestra disposición para en otro momento, con muchísimo gusto, participar con ustedes. Las gracias a ti, Julio. Gracias primero por ser un maestro de generaciones, no solamente a la mía, sino a muchos jóvenes cubanos que hoy precisamente están aprendiendo de ti y también de otros. Vaya, no te voy a decir con esto que llevas mucho tiempo, pero sí te agradecemos que ha sido el tiempo que has dedicado siempre a la causa cubana con tanto esfuerzo y con tanta además validez. A nombre personal y además a nombre de nuestro equipo te agradecemos precisamente no solamente por tu tiempo hoy, sino porque siempre has estado ahí, siempre has estado presente. Agradecerte a ti, por supuesto, por tu colaboración, por tu ayuda, por tu servicio a Cuba, por tu amor a la patria, por enseñarnos eso, a pesar de haber vivido, en el caso mío, no así en el tuyo, pero sí en el caso mío, de haber nacido y haberme criado dentro del sistema totalitario cubano. Le doy las gracias a la vida, por supuesto, mira, por tener un profesor dentro de Cuba que hoy está acá. Un profesor, como bien decías, Carlos, como bien decía Julio, Carlos me enseñó a mí no solamente a amar a Cuba, sino precisamente en soñar con esa Cuba diferente, quizás con esa Cuba que todos queremos. La Cuba con todos los cubanos, de dentro y de fuera, piensen como piensen ¿sabes? Se expresen como quieran expresarse. Gracias a ti, Julio, gracias a Bueno, todos los que han mira, estado participando. Sí, quiero, sí, cómo aprove- no. quiero aprovechar un segundito. ¿Te acuerdas el libro Democratización en Cuba, manual? Si entran en la página Patria de Me lo Martí, quitaron en el aeropuerto, ¿te acuerdas? sí, 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 que yo te dije que te tenía otra copia. Si entran en patriademartí.com, lo pueden obtener gratuitamente en PDF, ponen el correo electrónico y ahí está la información y se les hace llegar para que lo puedan tener, que ahí algunos de los puntos que toqué lo pueden ver en patriademartí.com. Te debía de ver, si quieres te paso el enlace por WhatsApp, por si después posteriormente Vale, lo y quieres lo vamos poner a tú, compartir. porque lo ponen ahí el email y se le hace llegar en PDF Claro que sí. el libro gratuitamente. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, doctor. No se preocupe, lo vamos a hacer. Vámonos, Gracias, vámonos. Elena, gracias a todos los que han participado. Esto va a ser una serie de webinar que vamos a estar con distintos jóvenes, no tan jóvenes, con distintos cubanos de dentro y de afuera. Mañana, de hecho, vamos a estar con un cubano desde la isla. No vamos a decir todavía quién es, porque queremos darle la sorpresa, pero es un cubano que además desde el mundo de la pedagogía ha aportado muchísimo y sigue aportando desde dentro de la isla. Así que lo vamos a tener mañana, vamos a confirmarles el horario y yo igual les estaré dejando saber. Y les agradezco muchísimo a todos por el tiempo, por la dedicación, por las preguntas. Gracias también a la plataforma que nos ha acogido acá en el Zoom. Y nada, nos vemos entonces mañana, pero también recordarles que el día 26 y 27 va a ser nuestro congreso en la Universidad Internacional de la Florida, el primer congreso de la educación en Cuba. Vamos a tener panelistas desde la isla y, por supuesto, profesores cubanos que están en el exilio. Así que nada, nos vemos allá en FIU y si no, pues nos vemos entonces mañana acá en el webinar. Les agradezco y que pasen ustedes una excelente tarde.